Se concretó la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Esta cumbre que fue en Colombia, en Santa Marta, el pasado fin de semana, reúne básicamente a los 33 miembros de la CELAC y los 27 estados que forman parte de la Unión Europea. Y ahí se discuten temas respecto a lo que es la relación bilateral entre ambas regiones y temas de interés o de preocupación para lo que son esos estados en el concierto internacional, ¿no? ¿Vos me estás diciendo que 60 países más o menos se pusieron de acuerdo? Yo te digo que exactamente 60 países, no sé si se pusieron de acuerdo, vamos a ver la declaración, hay varios disclaimers en la declaración. Hay un dicho que dice, si no los une la necesidad, los va a unir el espanto. ¿Quién es el espanto? Donald Trump. Donald Naranja Trump. Exacto. Hitler. Entonces, bueno, podemos repasar un poco los tópicos de esta cumbre. En particular, el anfitrión, Gustavo Petro, hizo un llamado a la unidad latinoamericana y caribeña, hablando de refundar la Gran Colombia en base a criterios de defensa de la vida, la justicia social y la soberanía. Un poco a las declaraciones que nos tiene acostumbrado el presidente de Colombia, ahí maximalistas, con épica, con poca tangibilidad, pero con épica, factos, solo factos. No, factos que poquísima sustancia. Poquísima sustancia, pero bueno. Pero bueno. Petrista de la primera ola, Arranca con Trump tirando barcazas de pescadores en el Caribe y termina con la refundación de la Gran Colombia, esto, no sé. ¿Ustedes vieron que van 18 misiles estadounidenses en el Caribe? 18. No sé si alguien lo está diciendo. Sí, más de 70 asesinados. Más de 70 asesinados. Terrorismo. Es terrorismo, es imperialismo en nuestra propia casa, porque América Latina dejó de ser un continente de paz y dale. Exacto, y eso fue un tópico central en la cumbre, que fue puesto sobre la mesa por varios de los mandatarios. En particular, Lula habló de viejas maniobras retóricas que son recicladas para justificar la intervención militar en la región. Y en particular, la declaración de la cumbre habla sobre la necesidad de reafirmar la importancia de la seguridad marítima y la estabilidad regional en el Caribe, y particularmente hace mención a lo que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como un aspecto que sí, que es importante trabajar, pero que no puede ser excusa para este tipo de intervenciones, para este tipo de amenazas a la soberanía de un país. También fue centro de la discusión algunos aspectos vinculados con la región, la necesidad de fortalecer la integración regional como proceso. Ahí de vuelta Lula, que fue bastante protagonista y ahora va a seguir siéndolo en la COP, habla de una crisis del proyecto de integración y la necesidad... La cara de Nacho, no se la pierdan. Petro no me despertará muchas pasiones, pero con Lula hasta Marte. Podemos jugar a hasta Marte. Petro, Lula. Estamos musiquita en la Era una botonera droga. de encanto, ¿no? Era una droga. Va de nuevo. Petro, Lula. Perfecto, a vivo, producción a vivo. Tengo una Gracias, consulta. Chucky. Sí. La Unión Europea no está en una especie de contradicción bregando por la soberanía ajena y no cuidando mucho la propia. Bueno, ahí es uno de los puntos que me interesaba. Particular por la OTAN. ¿Por lo qué? Por la OTAN, sobre todo. Por la OTAN, claro. sin duda. Ahí una de las... ¿La Unión Europea tiene soberanía? Sí, no. Vamos a hacer de cuenta que sí. Soberanía, Ya no. podríamos decir que sí en términos formales. Autonomía, ¿no? Bueno. Hubo varios aspectos ahí que se plantearon, no sé, sobre la necesidad de alcanzar ciertas reformas en lo que es el sistema multilateral, reformas en particular del Consejo de Seguridad de Naciones, planteos vinculados a la necesidad de democratizar y de reforzar o fortalecer los mecanismos multilaterales. Y ahí un poco yo quería traer esta perspectiva, ¿no? Frente a una clara dependencia de Europa respecto militar y económicamente respecto a Estados Unidos. Bueno, ¿qué márgenes de alternativas de desarrollo conjunto de esa autonomía, ¿no? En este marco de supuesta cooperación
en igualdad de condiciones entre ambas regiones. Ahí está toda la cuestión de lo que fue Europa para América Latina durante mucho tiempo, ¿no? El centro de poder, el poder el poder colonial, ¿no? Pero bueno, hoy parece que nos sentamos en una misma mesa y con problemas parecidos, ¿no? En particular, cómo gestionamos la decadencia del hegemón, ¿no? Bueno, estamos un poco compitiendo a ver quién tiene más vocación de colonia. En los hechos, un poco sí, la verdad. ¿Y en los y en lo otro? Y en lo otro, también. Y en las intenciones, bueno, ahí está el otro punto, ¿no? ¿Hasta qué punto en este marco de diálogo, ¿no? Para los movimientos progresistas a cada lado del charco, del charco grande, del Atlántico, han sido referencia cruzada, ¿no? Sobre todo en lo que va de este siglo XX, ¿no? De las izquierdas latinoamericanas con procesos como el español o incluso el francés, y viceversa, ¿no? También sabemos que Podemos y esa nueva izquierda europea tiene mucho de reflexión sobre el ciclo progresista latinoamericano, ¿no? Entonces, en algún punto, más allá de si en los hechos está la vocación de colonia o no, también qué reflexiones conjuntas sirven, ¿no? de los progresismos de ambas regiones para poder plantarse, bueno, sin duda al mismo fenómeno de Estados Unidos, pero también al ascenso en general de la ultraderecha en ambas regiones. Y yo tengo, porque sé que lo tenés, ¿cuáles son como para vos los más destacables de la declaración? Los puntos más destacables de la declaración. Bueno, yo creo que ahí hay algunos puntos clave que tienen que ver más con el escenario general internacional, ¿no? Hay una postura respecto a Ucrania, hablando de la necesidad de avanzar en lo que son la posibilidad de un cese del fuego y un acuerdo de paz allí. También mereció un párrafo grande de lo que es la cuestión de Palestina. Ahí se hizo una condena al terrorismo del 7 de octubre, pero también una condena a la acción militar de Israel, a la expansión de Israel, a la ocupación de Cisjordania y de la violencia de los colonos. Eso me parece interesante, ¿no? Que Europa, bueno, un poco capaz que traccionada por algunas sensibilidades, termine aceptando ese tipo de declaraciones. Es un poco raro, ¿no? Que Europa termine hablando, condenando lo que sucede en Palestina y los actos de... Sí, raro, ¿no? Es hipócrita, pero bueno. Porque en realidad estaba Merz, el canciller alemán, estaba Kaja Kallas, y ¿quiénes mandan las bombas que descuartizan personas? Los mismos que mandan las bombas que tiran las bombas acá en el Caribe. Claro. O sea, son las mismas bombas. Yo quería hacer un poquito de abogado del diablo y en realidad como una reflexión también que es, a mí me llama un poco la atención o no le termino de encontrar la vuelta a las conexiones que hay en los progresismos de cada región, porque Europa fue diezmada en cuanto a perder productividad y perder soberanía sobre sus empresas públicas, sobre sus bienes públicos. Entonces el progresismo europeo se parece mucho al laborismo británico o a los demócratas norteamericanos, que es como que tratan de beneficiar a ciertos intereses corporativos distintos, pero al final del día tenemos esa distancia con nosotros que acá los estados todavía tienen cierta capacidad de tener un estado de bienestar, los recursos para hacerlo, a pesar de que tengamos las desigualdades que tenemos. Como que ahí, sí, con la izquierda más del sur de Europa lo encuentro, Podemos, España, PSOE, con las distancias que nos separan. Pero al Frente Amplio y al PSOE no los está separando demasiadas distancias, lamentablemente, ¿no? Ay, no. Yo creo que ahí el punto es, claro, aquí llamamos progresismo, ¿no? Creo que ahí hay como una historia de los últimos años un poco igualadora, en el sentido de que Europa pierde autonomía, queda atada mucho a Estados Unidos y además pierde mucho del estado de bienestar, que era una clásica identidad europea. Y para mí el diálogo es en eso, ¿no? En los sectores progresistas latinoamericanos que fueron un gobierno durante el ciclo progresista y las alternativas que surgieron a raíz de esos razonamientos allá, ¿no? El Podemos, la Francia Insumisa, etcétera, el Syriza, ¿no? Sí, sí. No la socialdemocracia europea, que es justamente en parte la causante de ese proceso de pérdida de autonomía y de derechos, ¿no? Sí, a mí ahora me hiciste acordar, y como tengo 1000 pestañas abiertas en la compu, me estaba fijando, estoy en un curso de geopolítica en el que un profesor estaba hablando en la clase y tomé la nota, decía, los progresismos
de América Latina son unos que asumen los marcos políticos cognitivos de las propias extremas derechas mundiales que fueron impuestos a partir de los años 90. Y lo que hace la imaginación política y geopolítica que precisamos es pensar esa transformación que quedó totalmente desplazada en algún momento. Ujú. Y a mí me llamó mucho la atención esto de asumir que los progresismos de nueva generación, que no son los de la primera ola progresista de América Latina, son cada vez más conservadores y son los que se desplazaron hacia la derecha o hacia el centro en defensa del status quo que les es ajeno. Ujú. Y hoy en día son estos mismos actores en América Latina. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué no fue llamando Orsi a la cumbre de CELAC? Es una buena pregunta. Una de las ausencias a mencionar. ¿Sonó el teléfono embajada de Estados Unidos? Es raro. Además es raro porque Uruguay va a ser, ¿no? Preside la CELAC en lo que viene. Contémoslo, o sea, preside en 2026, asume la presidencia pro tempore de la CELAC, que ese fue el acuerdo que se hizo al asumir este gobierno con Xiomara Castro, en ese momento la presidenta de Honduras. El sucesor era Petro, de hecho se le entrega enseguida que asume el gobierno Yamandu Orsi, y era la troika de la CELAC. Pero Exacto. se ve que era una CELAC demasiado incómoda para Estados Unidos. Alegan problemas de conectividad. No les creo nada. ¿Usted no desconfiaría? No, Lo cierto es que fue Lubetkin, ¿no? No le daba la STM. No le da la STM, no llega la STM. No ¿viste llega que- hasta Santa Marta. El texto del transporte metropolitano todavía no nos está saliendo tanto. Llegó el inglés a Santa Marta, pero no llegó la STM, muchacho. No, lo cierto es que fue Lubetkin, ¿no? Y es interesante ahí, tuvo un rol protagónico en el sentido de esto, como jerarquía en el marco de la Troika. Y algunos planteos a resaltar ahí de Lubetkin, sobre todo vinculados a lo que es el interés particular de Uruguay, en referencia al acuerdo, ¿no? Unión Europea-Mercosur, ¿no? Ahí hubo una insistencia sobre la necesidad de avanzar en ese acuerdo, no solo por el beneficio en términos económicos y comerciales que supuestamente nos daría el acuerdo, sino principalmente como una señal política, ¿no? En un marco de decadencia del multilateralismo, de decadencia de lo que son los acuerdos regionales y el libre comercio, bueno, como una necesidad de reafirmar ahí, mediante ese acuerdo, la posibilidad de avanzar en un comercio regulado con normas claras y con acceso, cuidando el medio ambiente y algunos aspectos de lo que hace a la cuestión social, ¿no? Es interesante porque a Uruguay le gusta hablar de flexibilidad en lugares, y habló. No era el Mercosur, no sabemos bien de a qué nos referimos, pero de vuelta habló de la necesidad de, avanzar a distintas velocidades, de forma flexible, para que quienes de verdad tenemos interés de integrarnos, podamos hacerlo más allá de esos proteccionistas horribles, ¿no? ¿Qué pensamos? No, ya no pienso. A mí me llamó la atención algo que leí la declaración de Lubetkin cuando volvió, y un punto que se lo voy a otorgar, es pensar un ¿Estamos poco... grabando? Estamos grabando. Marito. Algo que me parece importante pensar, que lo están planteando para esta presidencia pro tempore, es la idea de empezar como a reafinar o definir qué proceso sí, qué proceso no, como romper con la atomización de tanto proceso regional, acá, y empezar a pensar, tengamos uno solo, y ahí vemos cómo nos manejamos a esto de las velocidades, que es complejo. Sí, es una vieja intención, ¿no? del integracionismo latinoamericano, el resolver un poco, igual que eso le pasa a todas las regiones, ¿no? El solapamiento de acuerdos regionales, también en función de distintos temas, pasa mucho. Igual creo que nos pasa sobre todo en América Latina y en África en algún punto, porque a Asia no le pasa tanto, de hecho sí tienen, pero les funciona bastante bien la cooperación internacional y la unión regional. Y en América Latina en algún punto siento que terminamos siempre como buscándole el pelo al huevo. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Somos 33 países, porque no estamos contando y no vamos a contar en ningún caso ni a Canadá ni a Estados Unidos.
muchas gracias por los compañeros que hablan en Del otro río idioma. Del río Bravo hacia abajo. Del río Bravo hacia abajo, Hacia el hasta sur, Tierra del perdón. Fuego. Pero me termina sorprendiendo cómo no hay actores políticos. Podemos decir que Petro se basa en, es bastante, habla desde una entelequia o lo que sea, pero cuando hablamos de el segundo Congreso de Panamá, cuando hablamos de la refundación de la Gran Colombia, cuando tratamos de buscar excusas, en el momento en el que estamos siendo intervenidos militar y psicológicamente por Estados Unidos, igual nos cuesta, igual terminamos no haciendo el trabajo. Y igual buscamos la forma de que los hermanos díscolos que prefieren ir a chuparle las medias a Estados Unidos tengan su lugar. Ujú. Y el consenso no termina funcionando y el diálogo nunca termina y siempre terminamos en esa. Tengo un montón de opiniones, pero tenemos poco tiempo. A mí me parece como Me hacen de allá. para cerrar esto, ¿no? Me parece interesante esto que traes y hay una cuestión ahí de que se habla como de que la integración durante el ciclo progresista funcionó porque había una cuestión de alineamiento ideológico y era una integración de izquierda. Lo cierto es que ahí participaba la derecha siendo gobierno, ¿no? En la UNASUR, etcétera. Hay como un problema de la derecha para aceptar incorporarse a esos mecanismos o sostener esos mecanismos cuando tiene la posibilidad de patear el tablero, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con una cuestión de intereses, ¿no? Los intereses que defiende la derecha son intereses que no son pro región, porque quieren mirar a los centros económicos y comerciar con los centros económicos y seguir cumpliendo el mismo papel, pero hay que ser más vivos nosotros en construir organizaciones e instituciones que sean lo suficientemente sólidas para que el cambio de gobierno y el pivoteo no te pueda desarmar los avances. Sí, cuando estábamos preparando este programa, ahora me acabo de acordar, Diego Rosselli, que le mandamos un beso, que no está hoy con nosotros, pero está entre nosotros, pero no con nosotros, decía con respecto a la llegada, a la logística y también con respecto a la perfección o no de los mecanismos de integración regional, que tampoco hay que pavimentar el paraíso. O sea, no va a ser perfecto, pero capaz que podemos empezar por algún lado. Gracias, Iván Chis. Gracias a ustedes. Y ahora, así como